Buenos días y buenas tardes, dependiendo del lugar del mundo en el que se encuentren. Mi nombre es Paola Espejo, como aparece en esta presentación. Estoy muy contenta de poder dirigirme a ustedes en este Congreso Universitario Internacional sobre Comunicación, Innovación, Investigación y Docencia, y quiero presentarles mi ponencia Calidad del e-learning, construcciones sociales y concepciones de los docentes chilenos acerca de las carreras online. Primeramente, quiero comentarles que este es un estudio de corte cualitativo y el objetivo de este estudio es conocer las concepciones y construcciones sociales de los docentes de educación superior chilena acerca de la modalidad de e-learning y sus carreras. Esta investigación está constituida por 30 entrevistas en profundidad, 15 docentes universitarios y 15 docentes de institutos profesionales, como es el caso de la educación en Chile, cuyas respuestas fueron analizadas bajo la teoría de las construcciones sociales y la noción de concepción como una imagen mental. La teoría de las construcciones sociales, por supuesto, de Berger y Luckmann. Posteriormente, los datos obtenidos fueron codificados y categorizados, como vamos a poder ver en esta presentación. El objetivo final de este estudio es replicar esta misma metodología en estudiantes y empleadores, y eso constituye la tesis y mi trabajo de investigación para optar al título de doctora en educación y tecnologías para la información y la comunicación de UOC. Bien, para ponernos en contexto, la pandemia del COVID-19 claramente tuvo cierto cambios profundos, constituyó, ¿cierto?, que tuviéramos cambios profundos en nuestra manera de hacer las cosas en todo nivel, ¿cierto? Nos hizo cuestionarnos, nos hizo mirar de diferentes formas, de otra perspectiva, y por cierto que la labor docente y las experiencias educativas, tal cual como aparece en esta presentación, han sido probablemente las que han experimentado los cambios más grandes, pero también han sido las que han implementado de manera exitosa nuevas formas de hacer las cosas. Y creo que hay un consenso general al señalar que en la mayoría de los casos la reflexión va por la línea de que no podemos perder todo lo que hemos ganado respecto del avance, sobre todo en aspectos tecnológicos y la utilización de las tecnologías. Y por ende, ¿cierto?, la forma de educación a través de el e-learning o el online. Entonces, claramente, preguntarse por la calidad de las carreras online o e-learning tenía una mirada previo a la pandemia y actualmente tiene otra. Eso vamos a dilucidarlo en un momento más. Nos preguntamos entonces, en este caso, ¿qué aspectos se consideran al momento de evaluar la calidad de estas carreras? ¿Son estos aspectos construidos colectivamente? ¿Cambian dependiendo de los interlocutores y sus concepciones previas? ¿Cómo se construyen? Por eso es que la teoría de Berger y Luckmann de construcciones sociales, de representaciones, y también, ¿cierto?, el concepto de la concepción respecto de lo que opinan los docentes, en este caso la educación superior chilena, es tremendamente relevante y es lo que vamos a investigar. En este sentido, cuando hablamos de calidad de la educación, creo que todos podemos coincidir que es muy difícil definirla. Hay infinidad de autores que han tratado de definir calidad en la educación y siempre se topan con la misma problemática. Es un concepto muy complejo. ¿Por qué es un concepto muy complejo? Precisamente porque dependiendo de la mirada, dependiendo del contexto en el cual se encuentre el interlocutor o la persona que lo está definiendo, es la orientación que va a tener. Por cierto, aquí nos apoyamos muchísimo en lo que señalaban Harvey Green al momento de definir calidad. También la definición de calidad tiene las mismas características, es muy compleja, y en este caso los mismos Harvey Green hacían una definición de distintos tipos de mirada respecto de la calidad. En esto nos apoyamos también para poder abordar esta mirada que estamos tratando de establecer aquí. En este contexto, este cuadrante nos muestra las diferentes miradas. Tenemos una mirada económica, ¿cierto?, entendida como productividad, competencia, una mirada de acreditación y certificación, que es muy común en el ámbito de la educación superior, una mirada de calidad total, ¿cierto?, la calidad del servicio, el Total Quality Management, y la mirada pedagógica, que tiene que ver con la efectividad del proceso educativo y sobre todo con las relaciones que se establecen.
Yo creo que podemos estar de acuerdo en que la calidad del e-learning tenía, ¿cierto?, una mirada previa a la pandemia que tenía que ver con una comparación permanente con el modelo presencial, tenía que ver con una asociación a las tecnologías y una percepción de menor calidad en general. Cuestionamientos al rol del docente y el estudiante respecto de esta autonomía que quizás jugaba en contra con los procesos de enseñanza y aprendizaje. No obstante, post-confinamiento tenemos una mirada bastante distinta. Hay una revaloración de la educación online como alternativa. Muchos de los procesos, sobre todo de posgrado, quedaron en este formato ya ahora para el futuro. Un relevamiento de las tecnologías de la información y la comunicación y, por cierto, el rol del docente y las metodologías activas, entendiendo que la educación y los procesos de enseñanza y aprendizaje en el formato online o de e-learning son completamente distintos, es un paradigma distinto y, por cierto, se abordan de una manera distinta. Las construcciones sociales, como ya les comentaba en la teoría de Berger y Luhmann, ¿cierto? Tienen que ver con las definiciones que colectivamente establecemos respecto de procesos o de situaciones en las que estamos. Estas son imágenes mentales, significados que construimos uno con el otro, ¿cierto? Y que a partir de ellos entendemos este mundo dándole esta mirada colectiva, ¿cierto? Por lo tanto, todo lo que tenga relación con palabras como conocimiento, realidad, conceptos, pueden llegar a ser relativos y, por cierto, que deben analizarse a partir de fenómenos sociológicos. Por lo tanto, el objetivo de esta investigación era conocer las construcciones sociales, concepciones de los docentes de la educación superior chilena, universidades e institutos profesionales en la modalidad de las carreras de e-learning. La muestra, como ya les comenté, 30 profesores y profesoras, en este caso la mitad de la línea universitaria, la mitad de institutos profesionales, ¿cierto? De, como les decía, distintas instituciones chilenas. Hay que señalar que en el caso de Chile ya había un desarrollo más o menos interesante del formato online o e-learning en el caso de los institutos profesionales. Y por cierto que este fue un diseño cualitativo, ¿cierto? Porque, por supuesto, íbamos a buscar construcciones sociales y íbamos a hacer un abordaje desde el punto de vista fenomenológico. El instrumento seleccionado, entonces, fue una entrevista en profundidad. Se utilizó una bitácora de análisis para la recolección de datos y luego los mismos fueron agrupados, categorizados por aquellos que tenían y compartían naturaleza, significado y características a partir de una coocurrencia de ellos en el relato. Y aquí más o menos el flujo de datos, la recolección, la organización, la revisión exhaustiva de ellos, ¿cierto? El desarrollo de unidades de análisis en esta coocurrencia y la codificación de datos para generar conclusiones y resultados. Y aquí entonces algunas de las categorías emergentes: el impacto en el entorno laboral, los contenidos, la tecnología, la labor docente, la acreditación o certificación y la satisfacción con el servicio entregado fueron aquellas categorías que aparecieron más recurrentes en este estudio y ahí pueden ustedes también observar rápidamente algunos de los hallazgos y algunas de las descripciones que los mismos docentes extendieron para cierto, señalar qué era para ellos calidad de las carreras online o de e-learning. La posibilidad de responder a estas categorías fue múltiple, pero ustedes pueden observar que la labor docente, el impacto en el entorno laboral y los contenidos fueron aquellas que aparecieron de una manera más recurrente. Acá, ¿cierto? También se les preguntó por aspectos positivos y negativos del e-learning, señalando que la mayor flexibilidad, el manejo del tiempo eran, ¿cierto? Y el acceso desde cualquier lugar, claramente aquellos aspectos más resaltados, y muy pocos aspectos negativos, señalando algunos problemas de conexión. Finalmente, las profesoras y profesores consideran que la formación online responde a las necesidades del medio, la labor docente y el contenido es algo que debe ser resaltado. También señalar que la flexibilidad y el manejo del tiempo fueron elementos positivos. Existe también una revaloración del aspecto sincrónico, y el post-confinamiento, como les digo, ¿cierto? Ha resultado en un interesante análisis respecto de cómo era anteriormente la valoración y la consideración de la calidad en las carreras online. Ahora, ¿cierto? Post-confinamiento, eso ha cambiado. Muchas gracias.
Espero que disfruten de este congreso y nos vemos en una próxima oportunidad.